La reunión para la cual hemos sido convocados es de sumo interés para todos aquellos que estamos trabajando en educación, por cuanto nos encontramos en un momento en el que se quieren subsanar, o mejor aún, hacer desaparecer los efectos que venimos arrastrando y que han dado como resultado el retraso de nuestros escolares. Hay dos elementos muy importantes vinculados con el profesorado sobre los cuales estamos trabajando, como son los criterios de buen desempeño docente, respecto al cual se ha enviado al Ministerio de Educación un adelanto de nuestra propuesta, pero todavía consideramos que deben seguir estos análisis para llegar a mejores resultados. Y el otro es el problema de la contratación de profesores, especialmente en el caso de la educación intercultural bilingüe, para lo cual tenemos entre nosotros al doctor Jordan Morales, abogado, comisionado del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo. El tema son los resultados sobre la supervisión nacional, sobre contratación y asignación docente en educación intercultural bilingüe realizada durante el año 2011, pero que corresponde a acciones desarrolladas en los años anteriores. Con ustedes, el doctor Jordan Morales. Sí, buenas tardes con todos. Nosotros el año 2011 hemos presentado el informe defensorial número 152, si me permites. El que muchos lo conocen y ha sido distribuido. Entonces, en este informe nosotros hicimos conocer algunos resultados de la supervisión que se había realizado durante los años 2008, 2009 y 2010. Y uno de los temas que abordamos en este informe es precisamente el tema de la contratación docente, específicamente por el tema de saber si es que nuestros pueblos indígenas, los niños, niñas y adolescentes que estaban en edad escolar, estaban recibiendo una educación pertinente, es decir, siendo educados con profesores especializados en la carrera de educación intercultural bilingüe. Y el año pasado nuevamente hicimos una supervisión para ver si es que en algo había variado o no los resultados que encontramos en este informe. Y es precisamente los resultados que les voy a mostrar. Y es de la problemática que nosotros hemos evidenciado durante el año 2010. Hemos decidido ampliar nuestra muestra porque en el año 2010 supervisamos a 16 direcciones regionales de educación, al mismo Ministerio de Educación y a las unidades de gestión educativa, porque son ellas las que ejecutan la política de contratación de docentes. Entonces, el año 2011 ampliamos un poco la muestra y decidimos supervisar a 22 regiones, todas ellas con población indígena, ya sea a nivel provincial o a nivel distrital. Más adelante vamos a ver el cuadro. Y además supervisamos a 76 unidades de gestión educativa para verificar cómo se estaba desarrollando esta política. Aquí vemos todas las direcciones regionales y las UGELs a las que hemos supervisado. Lamentablemente, a pesar de las múltiples reiterativos que nosotros hemos estado remitiendo, no todas las direcciones regionales y las UGELs han respondido a esta supervisión. O sea, la manera de supervisarlas era a través de pedidos de información, oficios, y además aplicando unas fichas a través de nuestros comisionados que se encuentran distribuidos en todo el país. Entonces, básicamente tenemos la información de las fichas aplicadas, pero en cuanto a oficios de pedido de información, en muchos casos no han respondido. Ahí tenemos que 16 direcciones regionales de educación no respondieron, así como 49 UGEL fueron las que en total nos aplicaban información. Y producto de ello, tenemos algunos resultados. Empezaremos por el tema de cómo está marchando la gestión de las direcciones regionales de educación en materia de contratación y reasignación, ya que los problemas son muy similares en ambos temas. Bien, un tema inicial para poder
saber a cuántos docentes debemos contratar, cuántos docentes se requiere para cubrir la demanda de los pueblos indígenas, es necesario que se tengan identificadas el número exacto de escuelas existentes a nivel nacional. Sin embargo, ustedes bien lo saben, que durante todos estos años no ha habido una información exacta de cuántas escuelas identificadas como de educación intercultural bilingüe o que prestan el servicio de educación intercultural bilingüe se conocían. Y es por eso que este año se creó el registro único de instituciones educativas que prestan el servicio de educación intercultural bilingüe. Nosotros en el 2011, precisamente una de nuestras recomendaciones fue esta, de que se implemente o de que se identifique a las escuelas para conocer a cuántas se debía atender y con qué número de docentes. Cuando nosotros hemos preguntado si las direcciones regionales tenían identificadas a las escuelas que prestaban el servicio de educación intercultural bilingüe, solo 5 de las 16 nos respondieron de que sí. Y en el caso de las que no tenemos ahí la relación, son 10 que nos respondían que no identifican la escuela, o sea, no saben para cuántas escuelas están trabajando, con cuántos docentes debe ser cubierto, es decir, no tienen información que se supone debe ser necesaria. Ahí en la parte baja tenemos que ya en 2011, a través de la Directiva para el Desarrollo del Año Escolar, en 2011, se estableció la obligación de las direcciones regionales y de las UGELs de iniciar el proceso de identificación a través de 3 criterios: el lingüístico, el cultural y autoadscripción. Lamentablemente, no todas las direcciones regionales y las UGELs han cumplido con esta obligación. Esperamos que ahora con la nueva resolución ministerial que crea el registro único se tenga una información confiable y que nos pueda servir para determinar la cantidad exacta de docentes que se requieren para cubrir la demanda de los pueblos indígenas. Consecuentemente, a conocer cuántas escuelas existen, también es necesario como consecuencia saber cuántas plazas vacantes se requieren, o cuántas plazas vacantes existen a nivel nacional para educación intercultural bilingüe. Y ahí también preguntamos, a pesar de no ser una obligación de la dirección regional, preguntamos si es que ellos habían determinado cuántas plazas vacantes, o sea, cuántos docentes que tienen especialización o que conocen otro idioma, aparte del castellano, un idioma originario, debían ser contratados para que brinden el servicio de educación intercultural bilingüe en las escuelas. Solo 5 nos respondieron de que habían hecho aproximaciones. 9 nos respondieron de que no. Es decir, como les manifestaba hace un momento, estaban trabajando sin saber para cuántos pueblos indígenas, cuántos docentes se requerían. Simplemente era en base a lo que muchas veces las escuelas solicitaban, pero ellos no hacían un cálculo para saber exactamente cuánto era el requerimiento. Ahora, ustedes recordarán que todos los procesos de contratación docente, de acuerdo a la norma, inclusive la actual norma que rige el proceso de contratación docente de la directiva, establece de que en la publicación del consolidado regional de plazas vacantes se debe diferenciar y publicar estrictamente con la señalización de si la plaza pertenece o no a una escuela de educación intercultural bilingüe. Es decir, la convocatoria debe salir con esta diferenciación, si es que pertenece o no, porque eso nos va a servir posteriormente para conformar los comités de contratación docente, para seleccionarlos e inclusive para que los mismos docentes postulen esas plazas. Aquí nos encontramos también con una grave deficiencia, que es que la mayoría de las direcciones regionales, 10, no identifican en el consolidado regional de plazas si es que la plaza es de una escuela E y B o no. Entonces, obviamente, si yo postulo a una plaza y no me dice que esta escuela es E y B, cualquier docente castellano hablante puede postular a esta plaza. Y es más, en la misma UGEL, los comités de contratación no se van a conformar adecuadamente. Todo este problema se origina precisamente por no cumplir esta obligación. En este año también han ocurrido algunas irregularidades como estas, que obviamente ya tendremos más resultados próximamente.
Y queríamos saber a través de cuál es el medio más utilizado para hacer esta difusión, porque ustedes saben que en las zonas donde están los profesores indígenas o las zonas donde estarían los profesores con conocimiento de un idioma originario son en las zonas rurales. Entonces, el medio de mayor difusión en este caso podría ser el portal electrónico o la radio. Sin embargo, solo 4 direcciones regionales utilizan el portal electrónico para hacer difusión del consolidado regional de las plazas vacantes y de la convocatoria. Y una sola lo hizo a través de la radio. Es decir, las direcciones regionales utilizan medios de difusión de la convocatoria en medios que no son masivos. La pizarra mural, el periódico mural son los medios más utilizados y muchas veces, teniendo en cuenta la distancia de las comunidades nativas o comunidades campesinas hacia las direcciones regionales, es sumamente distante y es casi imposible que tomen conocimiento de estas convocatorias, al igual que los oficios o que los carteles que se publican en la misma dirección regional. Aquí vemos que solo 4 son las que utilizaron este medio, y en el 2012 verificamos si es que estas publicaciones se habían realizado y verificamos que las mismas 4, Madre de Dios, Moquegua, San Martín y Tacna, son las que publican el consolidado regional en sus páginas web. Las demás suponemos que lo hacen a través de la pizarra, que es el medio más utilizado, es decir, el medio menos masivo y al que menos se puede acceder fácilmente. Cuando nosotros preguntamos sobre la cantidad de docentes que se estaban contratando a nivel de las direcciones regionales, o sea, docentes con especialización en EIB o docentes con capacitación en EIB, aquí obtuvimos también solo 6 respuestas. La mayoría nos decía que no contaba con información o que no existen plazas para EIB. Por ejemplo, en Ancash nos dijeron de que no hay plazas para EIB, a pesar de que tienen poblaciones indígenas. Igual que en Tacna, que nos dijeron que tampoco aplicaban la EIB y por tanto no cuentan con plazas EIB. Desarrollando un poco la respuesta de estas 6 direcciones regionales que nos proporcionaron información, aquí vemos un poco el consolidado de plazas que se contrataron. En la primera parte, aquí en este cuadro, vamos a ver que tenemos 3 categorías, inclusive 4. Aquellos que concluyeron sus estudios, o sea, docentes concluidos con título, aquellos que tienen una formación inicial en EIB, es decir, una formación de pregrado o en todo caso de instituto en EIB, aquellos que no tienen la formación inicial pero sí cuentan con una especialización o capacitación en servicio en EIB, y la última, y quizás la más grave, aquellos que no tienen ni formación ni capacitación en EIB. Y vemos, cuando se pregunta cuántos docentes fueron contratados con título, con formación inicial en EIB, tenemos una cantidad regular. En total tenemos 1221. Pero cuando preguntamos, precisamente por eso lo coloreamos de naranja, ¿cuántos docentes sin formación inicial y sin capacitación se estaban contratando? Aquí tenemos cifras que son realmente alarmantes. Por ejemplo, vemos en Lambayeque que se han contratado a 159 docentes con título, o sea, concluido, pero sin formación y sin capacitación. Y además podemos observar, por ejemplo, por ejemplo aquí en Amazonas se contratan a 2 docentes con estudios concluidos pero sin un título pedagógico. Aquí en Cajamarca se contrataron a 3 docentes sin estudios concluidos, es decir, estudiantes de los últimos años o recién egresados. Entonces, se está contratando
a docentes que realmente no son los especializados para las plazas de educación intercultural bilingüe. En total tenemos 262 docentes que tienen el título pedagógico, pero no tienen la formación, y tenemos a 18 docentes en total que no tienen los estudios concluidos, es decir, son alumnos de los últimos años que están siendo contratados para escuelas de educación intercultural bilingüe. Y muchas veces dicen que se busca calidad, pero con estos datos obviamente eso no representa. Las UGEL no están contratando los docentes adecuados para las instituciones de educación intercultural bilingüe. Eso es a nivel de las direcciones regionales. Cuando preguntamos sobre la reasignación, las respuestas casi fueron similares. Solo 4 tenían información, 12 no tienen información, por los mismos argumentos, que no cuentan con plazas C y B, o que simplemente algunos nos dijeron no contaban con la información. ¿Y esto por qué? Porque no están cumpliendo con su labor o su función de consolidar la información, porque se supone que la Dirección Regional de Educación tiene la obligación de consolidar los datos regionales, pero no lo están haciendo. Y cuando desarrollamos la respuesta en la parte de aquellos que nos brindaron la información, podemos observar de que al igual, acá también tenemos 2 categorías: aquellos docentes con formación EIB o capacitación EIB que fueron reasignados a una escuela EIB, y aquellos que fueron reasignados de una escuela EIB a una no EIB, es decir, salieron de una población indígena hacia la ciudad o a una zona urbana. Y aquí, por ejemplo, vemos en Lambayeque se reasignaron 12 docentes hispanohablantes sin formación inicial y sin capacitación a una escuela EIB. Es decir, se sigue enviando docentes castellanohablantes a poblaciones indígenas. Acá vemos en los datos generales que tenemos a 15 docentes hispanohablantes que fueron enviados a escuelas indígenas, lo cual es grave porque simplemente seguimos enviando docentes que no son especializados. ¿Cómo el niño puede aprender si no está entendiendo lo que su profesor le está explicando? Si no se está aplicando una metodología correcta. Ahora vamos a observar la gestión en las unidades de gestión educativa, también en las materias de contratación y reasignación. Aquí al igual observamos que el medio de publicación de la convocatoria para la contratación docente son los medios menos masivos, es decir, los que menos llegan a la población, se hace a través de oficios, una resolución ministerial o una directiva. La pizarra y el periódico mural es el medio más utilizado, y el cual no asegura que todos los docentes accedan a esta información. En cuanto a portal electrónico, tenemos de que solo 10 utilizan estos medios, o sea, de las 49 que nosotros hemos supervisado, solo 10 utilizan este medio, el portal electrónico, y la radio la utilizan 9. Sobre todo en comunidades nativas, en las zonas amazónicas, el medio de comunicación masivo es la radio. ¿Por qué? Porque ahí la misma señal del internet es pésima. Por ejemplo, ustedes, si han estado en Iquitos, saben de que en Iquitos el internet es sumamente lento. Si tú quieres descargar un archivo que tiene 1 mega, tienes que hacerlo en horas de la noche, porque en el día te vas a pasar horas y horas y no vas a poder hacerlo. Entonces, ¿cómo yo puedo acceder al internet en zonas como Iquitos si es que tengo problemas con la banda y no voy a poder acceder a la información? Sin embargo, las direcciones de la SUGEL no están tomando en cuenta esto. Sí, claro, hay 6 que no están utilizando medios de difusión. O sea, cuando se les preguntó cuáles son los medios de comunicación o cuáles son los medios para difundir esta convocatoria, nos dijeron que ninguno. Entonces, ellos suponen de que la convocatoria ya es sabida por todos y entonces no la publico y los docentes que postulen
por sus amistades. Ya se sabe cuánto. Ahí hay toda una problemática mucho más grave, porque no se están publicando la convocatoria. Obviamente ahí se puede suponer diferentes cosas, desde incumplimiento simple hasta hechos de corrupción. Ahí tenemos a Huanta, Quispicanchi, Fajardo, Huamanga, Huacaibamba e Hilo. Tenemos 3 de Ayacucho. Esta información, como les manifestaba anteriormente, ha sido proporcionada a través de oficios con firma y sello del director de la UGEL, y en todo caso se han sido fichas aplicadas con sello y firma también del especialista de educación. O sea, esta información, si bien es cierto, nosotros no la podemos corroborar, pero se supone que es cierta porque nos están brindando información oficial. Ahora, sobre la obligación de las UGELs en cuanto a la incorporación de un docente bilingüe al comité de contratación. Ustedes recordarán que la norma que prevé el proceso de contratación o que regula el proceso de contratación establece de que al comité de contratación se debe incorporar a un docente bilingüe quien tiene la obligación de evaluar y certificar el dominio del idioma originario de la plaza a la que está postulando el docente. De las 49 vemos de que 23 no incorporaron a este docente. Entonces salta la pregunta por sí misma: ¿cómo se está evaluando si es que el docente domina o no el idioma, o simplemente no se está evaluando? Y obviamente nos dan por eso los datos que les mostraba hace un momento, que se están contratando a docentes no especializados para plazas bilingües. Ahí tenemos la relación de las que no incorporan a un docente, a pesar de que es una obligación legal y que obviamente debería tener una sanción, pero muchas veces esto queda simplemente en letras. Ahora, la participación de los padres de familia, que también es importante. Incluso ustedes recordarán que tanto normas internacionales como nacionales prevén la participación del padre de familia dentro del proceso pedagógico. Sin embargo, aquí 9 de las 49 UGEL que supervisamos incorporaron o permitieron la participación de los padres de familia en los comités de contratación. Y aquí también hay tal vez un problema o una limitación con la norma, porque la norma en 2011 nos decía de que los padres pueden participar solo como veedores a través del CONEI. O sea, no pueden hacerlo como asociación de padres de familia, no pueden hacerlo como asociaciones de padres simplemente, o como un padre cualquiera, ¿no? Sino tienen que hacerlo a través del CONEI, porque si no, no se les permite la participación. Y además se les limita solo a ser veedores, es decir, no tienen poder de toma de decisión. O sea, ellos no pueden intervenir en la toma de decisión que va a decidir si es que se contrata o no un docente. Y aquí preguntamos si es que se está permitiendo también la participación de organizaciones indígenas en los comités de contratación docente. En este caso nos dijeron de que 17 sí estaban permitiendo la participación de organizaciones indígenas. Y si nos damos cuenta y revisamos la relación de las UGELs que han permitido la participación de estos comités, vamos a observar de que la mayoría son amazónicas. ¿Y qué sucede con esto? Es más que nada por presión, porque las organizaciones indígenas amazónicas son las más organizadas y las que muchas veces tienen más presión. O sea, en este caso, suponemos que no es porque ellos estén accediendo simplemente o porque estén pidiendo la participación, sino más que nada es a presión que están aceptando la participación de estas organizaciones. Obviamente, no es tampoco lo más ideal, ¿no? Claro, o sea, la mayoría son de la zona amazónica, porque lamentablemente la zona andina, en cuanto a organización,
Sí, igual, la mayoría son también de la zona amazónica. En sí, la zona andina, a través de sus organizaciones indígenas, no son muy organizadas y no son muy fuertes, no hay mucha representación de las zonas andinas. Entonces, es por eso que hay menos participación. Y después de todo esto, nosotros quisimos saber cómo se estaba implementando, perdón, cómo se estaba cumpliendo con el inicio del año escolar, porque se supone que el docente tiene que estar contratado antes del inicio del año escolar. Ahora, por ejemplo, estamos en toda una campaña que se está procurando tener a los docentes, materiales y todo lo necesario para el 1 de marzo, para el inicio del año escolar. Los años anteriores también se consideraba lo mismo, de que debía tenerse a los docentes para el 1 de marzo para iniciar el año escolar. Sin embargo, cuando preguntamos las fechas de inicio y las fechas de finalización del proceso de contratación, solo 3 nos dijeron de que habían culminado el proceso de contratación antes del 1 de marzo. O sea, de las 49, solo 3 informaron de que se estaban contando con los docentes para iniciar el año escolar. Tenemos a 11 que culminaron después del año escolar, perdón, que culminaron el proceso de contratación después de marzo, o sea, ya habiendo iniciado el año escolar. Y tenemos a 19 que no sabemos si no entendieron la pregunta o simplemente nos respondieron de manera imprecisa, que nos dijeron de que el proceso es continuo y por tanto esa era la información que nos proporcionaron. Sí. Nosotros entendemos de que la continuidad se referiría. O sea, nosotros entendemos de que la continuidad se da porque muchas veces hay renuncias, hay licencias y hay algunas situaciones en las que se va a tener que contratar a un docente, pero no es un proceso que debe durar todo el año. Ahí lamentablemente creo que no nos entendieron la pregunta o no sé cuál fue la intención. Y 16 nos respondieron de que no sabían cuándo había culminado el proceso de contratación. Sí. Tampoco, o sea, no sabían ni cuándo habían iniciado ni cuándo habían culminado el proceso de contratación. O sea, con todo esto observamos de que los procesos de contratación, por lo menos en la SUGER, no se estaban desarrollando de la mejor manera. Y al igual, cuando preguntamos a cuántos docentes estaban contratando para estas poblaciones, 27 de las 49 UG nos dijeron de que no tenían la información. Y ahí vemos los porcentajes de población indígena que tienen, ya sea a nivel provincial o a nivel distrital. O sea, a pesar de tener población indígena, simplemente ellos no tienen información. Por ejemplo, en Pomabamba tenemos a nivel provincial un 85% de población indígena. Sin embargo, no tienen información. En Carlos Fermín Fitzcarral, Ancash, nos dicen de que no existen plazas para la ID, a pesar de que tiene un 91% de población indígena a nivel provincial. O sea, para ellos, esos datos no tienen importancia. Al igual en Paruro, en Sucre, en Churcampa, Cotabambas. En Ventanilla no pudimos obtener la información del porcentaje de población indígena porque el censo en sí no ha sido muy bien elaborado, y eso precisamente es una crítica que tenemos en el informe 152, en el cual decíamos de que el censo del 2007 de población y vivienda solo consideró el aspecto de lengua. Sin embargo, no incorporó otros criterios de identificación de los pueblos indígenas. Entonces, una de las recomendaciones que tenemos es de que se incorporen los criterios que establece el convenio 169 de la OIT para poder identificar de mejor manera a los pueblos indígenas y saber cuántos existen. Porque en Ventanilla sí tenemos población indígena, hay una familia, bueno, una gran cantidad de familias, chipivos, en mismo Lima, en el Rima también hay chipivos, en Cantagallo, exacto. Y así, hay varias zonas en Lima
donde existen poblaciones o bolsones de poblaciones indígenas. Sin embargo, no están identificados exactamente dónde se encuentran. En Ventanilla hay una gran cantidad de población indígena de la zona andina como de la zona amazónica. Bueno, como les decía, a pesar de tener todos estos datos a nivel provincial o distrital, las UGER nos respondían de que no contaban con la información o de que no existían fondos para la IB en estas zonas. Y 22 nos respondieron de que sí tenían información. Ahí también vemos los porcentajes de población. Y aquí les muestro los resultados. Justamente aplicando estas tres categorías de concluidos, con título, sin título y aquellos que no tienen estudios concluidos, igual, con formación inicial, sin formación inicial pero con capacitación, y sin formación inicial y sin capacitación en EIB. Aquí, por ejemplo, vemos de que en la MAR, tal vez el dato más saltante es aquí en la MAR, donde tenemos que fueron contratados 762 docentes concluidos con un título pedagógico, pero que no tienen la formación ni la capacitación en EIB. O sea, exacto, es Ayacucho. Se está contratando a docentes castellano hablantes para poblaciones indígenas. 762. Acá vemos también, por ejemplo, en Canchis, en el Cusco, se ha contratado a 206 profesores sin estudios concluidos. O sea, esto quiere decir alumnos de los últimos años, que tampoco tenían la formación ni la capacitación en EIB. O sea, se está enviando alumnos de los últimos años para enseñar a escuelas EIB. En total tenemos a 828 docentes que no tienen la formación inicial, pero que tienen un título pedagógico. Y tenemos a 411 docentes para escuelas EIB que no tienen un título pedagógico y no han concluido sus estudios. Es decir, alumnos de los institutos superiores para enseñar a escuelas de educación intercultural bilingüe. Todos estos datos lo que nos demuestran tal vez es un poco la falencia que se ocasionó o la debilidad que se ocasionó con la implementación de la nota 14, de que al no haber formación durante 5 años en las carreras de educación intercultural bilingüe, obviamente esto se refleja en los procesos de contratación y de asignación, que al no haber docentes especializados en EIB se tiene que buscar otras alternativas y tal vez contratar incluso a docentes que no tienen estudios concluidos, pero se supone que por lo menos conocen el idioma. Y la brecha aún continúa, porque si bien es cierto, este año se corrigió esto de la nota 14, eso significa que de aquí a 5 años todavía tendríamos los primeros alumnos en la carrera, formados. O sea, vamos a tener una brecha de 10 años que no vamos a tener docentes formados en la educación intercultural bilingüe, que no tienen la especialización. Y lo peor es de que justamente eso se evidenció en el informe en este informe de sensorial del 152, de que los programas de capacitación que está brindando el Ministerio de Educación no se han desarrollado en la zona amazónica. Básicamente han sido solo en la zona andina y en las lenguas de quechua y aymara. La zona amazónica ha sido desatendida. Yo, por ejemplo, hace unos 15 días estuve en Iquitos y ahí me decían de que no recibieron capacitación. Docentes castellano hablantes manifestaban de que no reciben capacitación, no hay programas de capacitación, aun cuando ellos quisieran formarse para cubrir estas plazas, porque en Iquitos hay varias plazas para docentes bilingües, pero que no hay centros de capacitación para que ellos puedan formarse o capacitarse en esto y poder cubrir esas plazas. Entonces, ¿qué se opta? Por contratar alumnos, por contratar a docentes que tal vez conocen un poco el idioma, pero que no tienen la formación ni la capacitación, y obviamente no se está procurando la calidad, no se está logrando calidad.
Por eso es que luego tenemos resultados tan graves como los que se presentaron en los procesos de admisión de los institutos cuando postularon a las carreras de educación. Al igual que en los procesos de contratación, en cuanto a resignación, es casi similar el mismo problema. Cuando preguntamos a las 49 mujeres si tenían información sobre los procesos de reasignación docentes y cuántos docentes habían sido reasignados a plazas EIB y de una escuela EIB a otra no EIB, 45 nos respondieron de que no tenían información. Y ahí observan ustedes de que no cuentan con información a pesar de que son poblaciones con alto porcentaje indígena. Por ejemplo, a nivel distrital, en el distrito de Ahuapú, que pertenece a San Martín, tenemos 24%, y nos decían que no cuentan con información, es decir, no saben cuántos docentes se han resignado, a pesar de que son ellos los que dirigen este proceso. Y solo tenemos a 4 que nos respondieron que contaban con información. Y de esas 4, igual observamos de que la mayoría está resignando a una escuela EIB a docentes castellano-blancas, que no tienen ni la formación ni la especialización en EIB. Acá vemos de que son 18 los docentes que fueron resignados a una plaza EIB sin tener la formación ni la capacitación. Al igual que en los procesos de contratación, se envía a docentes castellano-hablantes en su mayoría para escuelas EIB. Estas son algunas recomendaciones que nosotros hicimos en el informe defensorial número 152 y que obviamente, a consecuencia de estos resultados, nuevamente tenemos que hacerlas recordar. ¿Por qué? Porque tanto el Ministerio de Educación como las direcciones regionales tienen el deber de procurar de que se contraten a los docentes más adecuados e idóneos para que nuestros pueblos indígenas sean atendidos de la mejor manera y se logre la tan ansiada calidad educativa. Una de las primeras recomendaciones es de que se determine, en base a la demanda educativa de los pueblos indígenas y en coordinación con los gobiernos regionales y locales, lo siguiente: aunque eso es lo que ya se está realizando, las instituciones educativas de educación inicial, primaria y secundaria que deben brindar educación intercultural bilingüe. ¿Por qué decimos los 3 niveles? Porque básicamente la EIB solo se ha estado aplicando en la primaria. Los institutos que se brindan actualmente la carrera de EIB, la mayoría lo hace para educación primaria. Entonces se está desatendiendo el nivel inicial y el nivel secundario. El nivel inicial, sobre todo cuando son aquellos docentes que van a atender al niño en sus primeros años. Y en el caso de la secundaria, aquel niño que ya viene tal vez recibiendo una educación intercultural bilingüe, pero que va a sentir un quiebre de todas maneras cuando pasa a la secundaria y tenga que enfrentarse con docentes castellano-hablantes que simplemente no van a poder entenderlo y no van a poder desarrollar la educación intercultural bilingüe. Asimismo, de que deben determinar las plazas docentes por tipo de bilingüismo que se requieren a nivel nacional, es decir, saber cuántas plazas de EIB se requieren o cuántos docentes se requieren para atender a toda la población indígena de nuestro país y cuántos docentes con formación en educación intercultural bilingüe por el tipo de bilingüismo. O sea, hay diferentes tipos de bilingüismo, porque ahí tenemos, por ejemplo, aquellos que hablan en castellano y hablan en quechua. Hay docentes que hablan castellano, la aymara y así en diferentes idiomas. Según en INDEPA, por ejemplo, tenemos 67 lenguas en el Perú. Aunque este mapa todavía está en el proceso de validación, nos dicen de que tenemos 67 lenguas. Entonces debería existir por lo menos un docente para cada tipo de lengua. Ahora, hay zonas en donde ya no es solo el bilingüismo en 2 lenguas, sino hablamos de bilingüismo en 3 o más lenguas, porque hay zonas, por ejemplo, sobre todo en las amazónicas, donde los niños hablan hasta 2 o 3 idiomas. Entonces ahí también se requiere
de que haya un docente especializado para ellos. Ahora, como les decía, lo que se requiere es que para contar con docentes que postulen a los procesos de contratación y reasignación es que haya la suficiente formación universitaria o de institutos para poder ofertar la carrera, o sea, que oferten la carrera para poder cubrir esas plazas. Entonces, en ese caso lo que se requiere es de que se reactive o se creen instituciones que oferten la carrera de educación intercultural bilingüe en todo el país, o por lo menos en las zonas donde requieran. Es preocupante que en zonas donde existen pueblos indígenas no exista un instituto de educación intercultural bilingüe o que brinde la carrera de educación intercultural bilingüe. Por ejemplo, en Junín, a pesar de que tiene una gran cantidad de población indígena, no existe un instituto que brinde la carrera de educación intercultural bilingüe. Amazonas es otra, tiene gran cantidad de población indígena, pero no existe un instituto. Iquitos solo cuenta con un instituto. Y así, o sea, si seguimos enumerando, vamos a encontrar de que son muy pocas los institutos que ofertan la carrera de educación intercultural bilingüe. Y a nivel nacional, por lo menos lo que nos reportó en el año 2010 la Asamblea Nacional de Rectores, solo 4 universidades estatales son las que brindan la carrera de educación intercultural bilingüe. Es decir, no existe la suficiente formación o la suficiente oferta de formación en educación intercultural bilingüe, y obviamente vamos a tener resultados como los que estaba mostrando. Si no hay formación, obviamente no vamos a poder tener los docentes necesarios. Asimismo, se requiere de que se promueva el acceso de los jóvenes indígenas a las carreras de educación intercultural bilingüe a nivel nacional, brindando incentivos para su ingreso y formación en dicha carrera. Sobre todo si tenemos en cuenta que las poblaciones indígenas se encuentran distantes de las zonas urbanas, para un estudiante indígena resulta sumamente costoso mantenerse en la ciudad y estudiar. Entonces, para eso se requiere de que haya incentivos para que ese alumno se mantenga en la ciudad. Por ejemplo, en Yarinacocha, lo que nos dicen es de que procuran de que a través de las organizaciones indígenas se financie una beca para el alumno para que pueda permanecer en un albergue allá. Lo mismo sucede en Iquitos. A través de AIDC obtienen financiación para que los alumnos ingresen a un albergue y se mantengan durante todo el año. Pero si el alumno no logra una de estas becas, simplemente no va a tener posibilidades de permanecer ahí. Y ahí vamos a poder evidenciar problemas de deserción, abandono. Asimismo, una recomendación es la de implementar programas de capacitación sostenidos y de carácter descentralizado orientados a fortalecer las capacidades de los docentes formadores que enseñan en las carreras de educación intercultural bilingüe de los institutos superiores pedagógicos y las universidades. Como les manifestaba hace un momento, se requiere de que haya programas de capacitación, por lo menos para poder cubrir esta brecha de 10 años que vamos a tener de no contar con una formación en la carrera de educación intercultural bilingüe. Se requiere que se desarrollen programas de capacitación, porque el ideal siempre va a ser contar con un profesor que tenga la especialización, que conozca el idioma y que conozca la cultura del lugar. Sin embargo, como podíamos evidenciar en los datos, no tenemos estos profesores. Entonces lo que tenemos que hacer es capacitar a los que tenemos para por lo menos salvar en algo el derecho de los pueblos indígenas a tener una educación pertinente en su lengua originaria. Una recomendación que nosotros hicimos y que lamentablemente todavía no se ha podido implementar en el Ministerio de Educación es la de modificar la normatividad sobre los procesos de contratación y reasignación, tomando en cuenta el siguiente orden. Nosotros nos atrevimos a poner un orden de prelación, el cual consideramos de que tal vez en algún momento pueda ser atendido. El mínimo con el que nosotros decimos que se debe atender es que el docente que sea designado a una escuela de educación intercultural bilingüe sea aquel que conoce la lengua y la cultura del pueblo indígena y que tenga la carrera de educación intercultural bilingüe, es decir, un docente especializado. Ese es el docente ideal
que debe estar en una escuela de educación intercultural bilingüe, para poder lograr de esta manera la calidad educativa, para lograr que el alumno realmente aprenda y entienda a su docente. Si no existiera este docente, entonces se debe contratar a aquel docente que por lo menos tenga la capacitación, especialización, ya sea a través de diplomados, posgrado o cualquier nivel de capacitación que pueda atender a estas poblaciones. Y el mínimo sería de aquel docente que no es de la especialidad, se me refiere a un docente titulado, que sea bilingüe, que no pueda pertenecer a la especialidad, porque muchas veces se ha contratado a docentes que a veces son de nivel primaria para atender a nivel inicial, o viceversa, o inclusive de secundaria para atender a nivel primario, o de otras especialidades pero que conocen el idioma. Entonces, ese sería el mínimo. Lo que siempre buscamos es que por lo menos el docente conozca el idioma originario del lugar donde va a ser contratado, porque si no, ¿cómo garantizamos de que el niño entienda a su docente y por lo menos logre captar algo? El año pasado, por ejemplo, nosotros recibimos una queja de la oficina de Tumbes, en la que nos decían de que un niño había migrado de la zona de Amazonas hacia Tumbes, había ingresado al primer año de primaria, pero como no entendía el castellano y la docente tampoco no entendía el idioma, entonces se comunicaban a través de señas. O sea, esto es sumamente preocupante. ¿Cómo yo puedo enseñarle a un alumno si no lo entiendo y él no me entiende? En Yarinacocha, el director del instituto me decía que el problema también es similar cuando un docente de educación física, por ejemplo, acude a una escuela nativa, porque tiene que dar indicaciones para que realicen ciertos ejercicios, pero no sabe cómo hacerlo porque no los entiende, no sabe cómo expresarse, y los alumnos tampoco entienden el castellano, entonces es igual de difícil. El profesor muchas veces tiene que hacer los ejercicios y hacer que los alumnos lo imiten, pero no puede dar explicaciones o no puede desarrollar de manera normal su clase. A los gobiernos regionales es que garanticen la participación de los pueblos indígenas en los procesos de la gestión de la IB, ya sea en el mismo proceso pedagógico de enseñanza-aprendizaje, como en todo lo que involucre este proceso, o sea, en la contratación, en la reasignación e inclusive en el nombramiento también debe haber participación de los padres indígenas de manera obligatoria. Impulsar el incremento de la oferta de formación docente en la carrera de IB para atender la diversidad lingüística y cultural de los pueblos indígenas de la región, y además de que identifiquen en la etapa de convocatoria de los procesos de contratación o reasignación docente las plazas vacantes que pertenecen a las instituciones de educación intercultural bilingüe. Para esto deben publicar claramente si es que la plaza pertenece a la carrera, o perdón, si es que, claro, pertenece a la carrera de EIB o no, para que así podamos evitar de que docentes que no tienen el conocimiento postulen estas plazas. El año 2010 nosotros recibimos una queja en la que precisamente por no haber realizado esta etapa se nombró a un docente castellano hablante en una plaza bilingüe. Esto fue en la zona de Jaén, en el distrito de Taya, si no me equivoco. Ahí lo que nos decían es de que el 99% de población es quechua hablante y el docente no hablaba una sola palabra de quechua. Tenía el título de educación intercultural bilingüe, pero el docente no hablaba una sola palabra. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando verificaron ya en la escuela si es que el docente hablaba o no el idioma, porque la dirección regional no lo hizo, o sea, se evidenció de que el docente no entendía una sola palabra de quechua. Y cuando la UGEL declaró la nulidad del nombramiento, este profesor presentó una acción de amparo en contra de la UGEL. Lamentablemente, por mala asesoría
y por desconocimiento el juzgado mixto declaró a favor del profesor, diciendo de que en este caso prevalecía el derecho al trabajo sobre el derecho a la educación de los niños, cuando debería ser al revés. Tenemos normas internacionales que garantizan el interés superior del niño. Sin embargo, este juez no conocía esto y hizo prevalecer el derecho al trabajo del docente y el error de la DRE, y simplemente validó este proceso mal llevado de nombramiento. Y lo mismo ocurre, como les decía, por no haber realizado de manera adecuada esta obligación de identificar adecuadamente la plaza. Y finalmente es la de contratar y asignar a aquellos docentes que realmente conocen la lengua y la cultura del pueblo indígena y en las plazas bilingües. Bien, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo.